I was knocked down, heard the countdown through the haze in the face of defeat, yeah. ¿Qué pasa, Drone Gamers? Bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a tratar un tema que a mí me flipa, que son los timelapse. Lo primero de todo, y a modo súper introductorio, ya sabéis abajo enlace al segundo exacto de cada parte del vídeo, para si sabéis todo esto y queréis saltar a la parte que tenga más chicha, abajo en la descripción. Pero a modo introductorio decir que un timelapse al final es una sucesión de fotografías. Entonces, si por ejemplo queremos hacer un timelapse de 10 segundos en un vídeo compuesto de 30 fotogramas por segundo, necesitaríamos una secuencia de 300 fotos. ¿Eso qué significa? Que si por ejemplo hacemos una foto en ese timelapse, en ese lapso de tiempo, cada 10 segundos, significará que necesitaremos 3000 segundos para conseguir esas 300 fotos, y 3000 segundos es más o menos como 1 hora 40 minutos, de tal forma que necesitaremos 1 hora 40 minutos de trabajo para conseguir un vídeo de 10 segundos, pero conseguiremos resultados espectaculares como este. Antes de seguir, ya sabéis, suscribiros para no perderos nada, para saber volver al canal y para ver siguientes contenidos. Y dicho esto, Drone Gamers, una pequeña intro y empezamos. Vale, lo primero a tener en cuenta es qué es un timelapse, qué es un hyperlapse, qué es un motion timelapse, qué es un motion hyperlapse, que estará tan de moda. Y decir que es todo básicamente lo mismo, ¿vale? Es decir, desde mi punto de vista personal y como yo quiero interpretar todo esto, un timelapse es una sucesión de fotografías y la forma de medir es: voy a hacer una foto cada X segundos, una foto cada segundo, una foto cada 10 segundos, una foto cada hora. Depende de lo que queramos grabar y el tiempo que queramos que necesitemos para detectar ese movimiento, pues lo haremos con más o menos frecuencia. Y en el caso de los hyperlapse, desde mi punto personal y desde mi punto de vista, al final hablamos de vídeo acelerado, y en lugar de medirse en una foto cada X segundos, lo que medimos es por 2, por 3, por 4, por 8, por 20. Es decir, aceleramos el vídeo 20 veces. Ahora bien, creo que en DJI juegan bastante con el marketing, ¿vale? Porque, por ejemplo, si cogemos una Osmo Pocket o una Osmo Action, puedes hacer tanto timelapse como hyperlapse. El timelapse lo miden, como os decía, una foto cada X segundos, mientras que el hyperlapse lo miden en aceleración de vídeo, es vídeo acelerado. Sin embargo, con los drones que sí que tienen esta opción, al final la forma de programarlo, de configurarlo, es la de los timelapse, pero ellos lo llaman hyperlapse. ¿Por qué? Pues supongo que será un tema de marketing, es decir, mola mucho más decir, tronco, mi dron tiene hyperlapse, y no, que tu dron hace timelapse. No sé, o sea, también es un poquito, pues bueno, que sepamos, por eso os digo que es lo mismo. La única diferencia es que si, por ejemplo, si vamos a querer estar haciendo un timelapse durante 2 horas, por ejemplo, del amanecer y el sol moviéndose por el cielo, al final tendríamos que grabar un vídeo de 2 horas para luego acelerarlo, y eso al final ocupa muchísimo más y consume mucha más batería que si directamente hacemos fotos sueltas. Por eso yo creo que hay un momento en el que es interesante dejar de hacer vídeo acelerado para pasar a hacer fotos. Normalmente la mayoría de las cámaras de acción te permiten hacer timelapse desde medio segundo, pero bueno, yo ya iría a partir del segundo, ¿vale? Y al final un timelapse de una foto por segundo, estamos hablando que en 30 segundos conseguiríamos un segundo. Por lo tanto, la aceleración, o el equivalente entre timelapse y hyperlapse en este caso, sería una aceleración de 30x, corresponde a una foto cada segundo. Cuando la velocidad que queremos hacer es mayor, pasaríamos al timelapse, y cuando la velocidad que queremos es menor, pues nos mantendríamos en los hyperlapse o en la grabación de vídeo acelerado. Pero esto también va un poco, depende de gustos, ¿no? También es cierto, por ejemplo, esta cámara, ¿vale?, es la Osmo Action, tiene un sensor de 1.2,3 y 12 megapíxeles. Si yo hago un vídeo y lo acelero, lo máximo que voy a poder hacer es 4K. Sin embargo, si hago fotos, por la resolución o la equivalencia de resolución, me va a dar un punto extra de calidad. Además de que luego en postproducción siempre es más fácil ir editando esas fotos que editar el vídeo. Pero ahora bien, ¿qué es interesante mostrar en un timelapse o en un hyperlapse? Pues obviamente necesitáis mostrar algo que tenga movimiento. Si no hay movimiento, al final va a ser pues como un clip
sin gracia, va a ser como una foto en estático, entonces al final no vais a conseguir ese efecto wow que nos dan los timelapse y los hyperlapse. Por lo tanto, es muy importante que haya cosas en movimiento y también, pues bueno, depende de lo rápido que se mueva, pues tendremos que estar más o menos tiempo. Por ejemplo, si hay un viento de la leche como hoy y se vira alguna nube en el cielo, podríamos grabar al cielo y con 20 minutos de timelapse podríamos conseguir ese efecto wow del movimiento rápido de las nubes. Sin embargo, pues un día más tranquilo en el que no haya nubes y queramos hacer un vídeo del cielo, perdón, pues igual ahí no nos queda otra que hacer el movimiento del sol, y ahí sí que pues tendríamos que dedicarle 2-3 horas mínimo para ver ese movimiento, pues bueno, que consiga ese efecto wow que yo os digo. De hecho, una aplicación muy interesante de la que luego hablaré es esta que os muestro en pantalla, ¿vale? Porque os da tablas, velocidades de disparo recomendadas y duración de los timelapse para conseguir, pues bueno, ese movimiento que buscamos en estas escenas. Ahora bien, Drone Gamers, ¿cómo podemos hacer estos timelapse o estos hyperlapse? Pues la solución más sencilla y batallera es con tu móvil, ¿vale? El iPhone, por ejemplo, tiene un modo de timelapse que al final es bastante básico, pero bueno, como siempre lo llevas en el bolsillo, es como, bueno, pues voy a hacer un timelapse y luego ya veré qué puedo hacer con ello en postproducción. El problema de los timelapse del iPhone es que no puedes configurar ni la velocidad ni nada, sino que directamente modo timelapse, grabar y luego ya pues lo que suceda. Pero a mí en alguna ocasión sí que me ha salvado la papeleta, digamos, porque no tenía ninguna otra cámara y básicamente quería grabar eso, ¿vale? Otra opción es, la tengo aquí, la Osmo Pocket, que ahora con el tamaño que tiene, la verdad es que lo llevo siempre encima. Y esta cámara lo bueno que tiene es que además tiene el gimbal, ¿vale? Por lo tanto, nos va a permitir hacer esos timelapse, esos hyperlapse. Bueno, el timelapse con movimiento y el hyperlapse tú moviéndote y con el gimbal de forma estabilizada. Os dejo ahí algunos ejemplos para que lo veáis. Si os dais cuenta, al final el movimiento te permite como, bueno, darle un dinamismo adicional al plano, aunque tampoco conviene abusar si o sí querer meter el movimiento, porque muchas veces es contraproducente. Y en el caso de los hyperlapse, pues lo mismo, al final te permite encuadrar en un sitio, hacer el modo seguimiento, tú moverte y bueno, pues eso, centrar la atención en un punto y que vayan sucediendo cosas en la escena, ¿no? Otra opción también para grabar los timelapse o hyperlapse son las cámaras de acción, como la Osmo Action, como os comento, o las GoPros. Yo los primeros timelapse que hice fue con las GoPros. Os dejo aquí algún ejemplo en el que lo hacía con la GoPro 3, en concreto con una GoPro 3 Plus, Hero 3 Plus y un reloj de cocina pegado a un trípode. Al final eso es lo que consigues hacer ese motion timelapse. El problema de esos relojes de cocina es que al final siempre van en el mismo sentido, siempre tienen la misma velocidad y cuando llega el momento de saltar no para, sino que hace clac y entonces queda como muy brusco. Pero bueno, como solución de urgencia para hacer ese movimiento está guay. Como alternativa al reloj de cocina hay un cacharro en Amazon, ¿vale? Que creo que se lo vi a Rubengo, que bueno, la verdad es que no he probado todavía, pero quiero probar. Os dejo abajo en el enlace de la descripción para que lo echéis un ojo. La verdad es que tiene una pinta tremenda, porque además de configurar la velocidad, podéis configurar la rotación, te viene ya con el cacharrito para colocar, bueno, con el típico tornillo de trípode, tiene pintaza. Entonces, cuando levanten todo este estado, vamos, cuando podamos salir a la calle y tal, seguro que me hago con él para este verano, para hacer algún timelapse que quiero hacer de las estrellas y demás. Y luego la otra opción es, pues bueno, con una cámara reflex, por ejemplo, donde vais a conseguir mayor calidad. Lo que pasa que, según la cámara, pues os va a hacer falta algo así como esto, ¿vale? Que básicamente es un intervalómetro. Tú esto lo enciendes y le dices, oye, que quiero hacer, pues mira, aquí en modo intervalómetro, quiero hacer cada X segundos una foto o tal. Ventajas de la cámara reflex, pues que vais a conseguir esa calidad de nitidez del propio objetivo reflex, la resolución que tienen las cámaras reflex, que son brutales, y bueno, pues el tamaño del sensor, obviamente, a un micro 4 tercios, a un full frame, depende de lo que tengáis. Importante, Drone Gamers, a la hora de hacer un timelapse tenéis que usar trípode, siempre, siempre, siempre. Eso es requisito de material, siempre tenéis que estar en vuestra mochila, ya sea un trípode, un gorila o una superficie donde no tenéis que tenerlo en la mano, porque fijaos en este vídeo que os dejo aquí, fue un vídeo de nada, 10 minutos, estaba apoyado prácticamente quieto sobre una barandilla sin moverme y aún así fijaos lo mal que quedó. Entonces, súper importante y clave el uso de trípode. Y por supuesto, como no, esto es un canal de drones, también podéis utilizar vuestros drones para hacer esos timelapse o esos hyperlapse. La ventaja del dron es que tenéis un trípode de 120 metros fuera de ciudad, lo cual es brutal para conseguir unos
unos puntos de vista que no lo conseguís de ninguna otra forma, pero por contra, el problema es tanto la autonomía, ¿vale? Que al final, pues bueno, el Mavic Air 2 con esos 34 minutos teóricos os va a permitir hacer un vuelo de 25, con la planificación igual se os quedan 20, Mavic 2 Pro pues prácticamente lo mismo, entonces al final 20 minutos os va a dar para, pues eso, timelapse muy justitos, ¿vale? Entonces ese es el mayor problema que ahora mismo tienen los drones para hacer este tipo de cosas, además del viento, porque al final ahora mismo yo tengo la cámara sobre un trípode, por mucho viento que haga no me va a tirar el trípode. Sin embargo, con un dron tiene que ser un día que haya cero viento, porque incluso el más mínimo de movimiento al final vais a conseguir se va a conseguir que la imagen no esté estabilizada, y aunque se utiliza el recuadro del sensor, ¿vale? Para jugar con esa estabilización, de ahí los problemas que está teniendo el Mavic 2 Air con sus timelapse en 8K, que utilizan todo el sensor y entonces no va estabilizado. Pero es lo que os digo, o sea, incluso con poco viento vais a tener problemas serios a la hora de estabilizar, entonces pues eso, ojito. Vale, luego yo también utilizo algunas aplicaciones para planificar, ¿vale? Si por ejemplo quiero hacer un timelapse del amanecer, pues siempre es interesante saber justo en qué momento, a qué hora exacta va a salir el sol, por qué punto y demás. Y para eso pues yo utilizo, por ejemplo, la aplicación de Sun Surveyor, de las que ya os hablé en vídeos anteriores, que uso para planificar vuelos de dron con el tema de la hora de y demás. Además, por ejemplo, la aplicación de Photofields os permite ver la posición, por ejemplo, de la luna, si queréis hacer un timelapse nocturno, o del sol, ¿vale? Para ver sus recorridos, sus horarios y tal. Y además incluso en la parte de timelapse os incluye una tabla, lo que os comentaba, pues eso, para daros exactamente pues cuál es el periodo de lapso de tiempo y la duración que deberían tener vuestros vídeos para conseguir los mejores resultados a la hora de hacer esas cosas. Yo, por ejemplo, gracias a esa aplicación, pues bueno, pues hice un timelapse de un hielo derritiéndose. No tiene tampoco mucho misterio. Vale, y en último lugar pues está la aplicación de timelapse, que bueno, al final es muy básica, básicamente dices cuántos fotogramas tiene tu vídeo, o sea, vas jugando con varios parámetros, es una ecuación, entonces siempre tienes una incógnita. Quiero sacar un vídeo de 10 segundos a 30 fotogramas por segundo y la duración quiero que sea durante 2 horas, que sé que es lo que dura el evento que quiero fotografiar, cada cuánto tengo que poner el shooter. Decir también que los fotogramas, el ratio de fotogramas destino debería ser de 30. ¿Por qué? Si lo hacéis de 24 conseguiréis que según el movimiento que haya vaya trompicones, ¿vale? Porque no es como en vídeo, que al final tenéis un efecto de desenfoque. Entonces ya sería como de nota, ¿no? Utilizar 24 fotogramas por segundo y además durante las fotos del timelapse conseguir cierto movimiento de desenfoque. Entonces, como no va a haber tanto movimiento en la escena real, sino que al final ese movimiento se va a generar en base a esas fotos sueltas, lo mejor es que el ratio de destino sean 30 fotogramas por segundo, para que no vaya a trompicones. Podríais usar 60, pero al final estáis desperdiciando tarjeta de memoria, porque tampoco vais a conseguir un movimiento mucho más fluido. Os dejo un vídeo donde hablaba de esto de los fotogramas, el ratio de fotogramas, aunque era más orientado, ya os digo, a vídeo. En este caso, para timelapse, mi respuesta categórica serían 30 fotogramas por segundo. Ahora bien, muchas cámaras de fotos, muchas cámaras de acción y la Osmo Pocket, por ejemplo, los drones, os montan el vídeo automáticamente, es decir, vosotros hacéis vuestro timelapse y cuando os termináis de hacer ese timelapse os va a generar un vídeo. Os va a generar un vídeo normalmente a Full HD, a lo mejor a 4K, el Mavic Air 2 lo hace a 8K, pero si realmente queréis conseguir el mejor resultado posible, os recomiendo que guardéis las fotos originales, porque podéis retocar esas fotos, podéis jugar con los cambios de luz y demás, podéis corregir muchas cosas para luego sacar un resultado incluso mejor. Es más, la Osmo Pocket, por ejemplo, tiene un sensor de 12 megapíxeles. El resultado de los timelapse te los guarda en Full HD. Si no os queréis complicar y para compartir en redes sociales os vale, pero si queréis dar un punto extra de calidad, si cogéis esas fotos, que aunque no sean RAW en el caso de la Osmo Pocket, sean JPG, ya solo cogiendo las fotos de JPG y montando vosotros el vídeo, vais a conseguir hacer un timelapse a 4K en lugar de a Full HD. Además, si vuestra cámara os permite grabar esas imágenes en formato RAW, vais a conseguir resultados espectaculares. Yo para eso utilizo el LR Timelapse, que os va a permitir jugar mucho pues, con la exposición, el efecto Glory Royale, que ya explicaré más adelante,
y bueno, ya montar un poco todo esto. Es una aplicación gratuita. Cuando metes hasta incluso 400 fotos, que en un frame rate de 30 fotogramas por segundo son 12 segundos de timelapse, lo cual os daría de sobra. Luego también lo suelo pasar por el Lightroom, ¿vale? Para corregir colores, o en fotografía nocturna, esos tonos amarillos que suelen salir, pasarlos a tonos más azulados o más blancos, y luego finalmente, pues bueno, vuestra herramienta de edición de vídeo, como en mi caso es Final Cut. Os dejo aquí también un vídeo donde os enseñaba a editar con Final Cut, y a continuación os dejaré el del Lightroom, ¿vale? Para que tengáis ahí todo y podáis ir practicando para cuando llegue el momento. Y ahora que toca Drone Gamers, pues ahora lo que toca es asentar estos conocimientos, ¿vale? Esto ha sido un vídeo muy teórico, aunque por lo menos os he puesto ahí en plan B-roll algún que otro timelapse ya hecho por mí, algunos tiempo atrás, otros durante estos días de cuarentena, así un poco en plan aburridete en casa. Pero lo próximo que voy a hacer, ¿vale? Va a ser sacar otros 3 vídeos, ¿vale? Dentro de esta línea, no serán a continuación, sino que será cuando nos permitan salir a la calle en condiciones. Uno de ellos será una competición entre un dron, una cámara reflex, una cámara de acción y la Osmo Pocket. A ver cuál de los 3 hace el mejor timelapse, ¿vale? Iré al mismo sitio, a la vez todo, y bueno, pues ya veremos a ver los resultados, porque si al final os interesa mucho este mundo, bueno, puede ser interesante también para que veáis las bondades y los contras de cada una de ellas. También haré un vídeo específico del Mavic Mini, ¿vale? Porque ya me lo han preguntado por ahí varias veces. Si no tiene la opción de Hyperlapse, no la tiene, aunque sí que tiene la opción de hacer una foto cada X tiempo, ¿vale? Entonces la opción de timelapse está, digamos, cubierta, aunque luego tenemos que montarnos nosotros el vídeo. Tanto en estático como un pequeño truquillo que he visto por ahí para hacer el movimiento, ¿vale? Y en último lugar, pues bueno, esos vídeos, tanto el dron como la Osmo Action como la Pocket nos darán el vídeo preprocesado, digamos, de forma automática, pues como con esa herramienta que os he comentado, el LR Timelapse, el Lightroom y el Final Cut, como combinando esas 3 herramientas con las fotos originales, RAW o JPG, podemos conseguir resultados incluso mejores en cuanto a calidad, color y todo. También, Drone Gamers, os dejo abajo en la descripción una película de Amazon Prime. Si no tenéis suscripción, creo que podéis activar una gratuita 30 días para verla. Al final la película se hace un poco pesada, ¿vale? Pero está bien porque si queréis ampliar información sobre todo esto, vais a ver pues básicamente 1 hora de timelapse espectaculares. Entonces os recomiendo esa película porque, ya os digo, está bien para ver un rato, pero bueno, que vais a ver imágenes increíbles, os va a dar ideas de, bueno, pues de cuando vayáis por ahí, si queréis hacer timelapse, pues eso, cómo abordar los planos, los encuadres y tal. Es increíble. Abajo en la descripción, ¿vale? Así que poco más, Drone Gamers, espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, dadle like, comentarios abajo, ya sabéis que para mí lo más importante. Y si no estáis suscritos, suscribiros. Nos vemos súper pronto.